por ese segundo conversatorio que se realiza en el marco del tercer encuentro metropolitano de Jóvenes Unidos por la Paz. Este año los jóvenes han elegido tres temas. El primero, que se pudo trabajar en un conversatorio el viernes sobre justicia climática. Esta segunda fecha vamos a trabajar todo el tema de la violencia contra la mujer, que ha sido un tema muy importante y un tema primordial por el cual nace también la Red Jóvenes Unidos por la Paz el 2022. También bueno, la siguiente fecha, que es un tema también muy importante de juventud y democracia. Creo que estos tres temas fundamentales fueron elegidos por los miembros y por una pequeña encuesta que también se realizaron con muchos jóvenes que simpatizan y siempre están comprometidos en esta tarea de construir una sociedad en paz. El Servicio Ecuménico de Pastoral y Estudios de la Comunicación, CEPEC, una ONG ecuménica que realiza trabajos más de 40 años por la promoción y la formación de liderazgo para transformar nuestra sociedad. Entonces, iniciamos el conversatorio el día de hoy y esperamos de que podamos participar de muchas formas y también tener en cuenta que hay que inscribirse en el tercer encuentro. Creo que esto va a sumar los esfuerzos para poder lograr los objetivos que los jóvenes se están planteando y que nosotros también vamos contribuyendo a ello. Bueno, iniciamos el conversatorio. Miguel. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo conversatorio, Violencia contra la Mujer, Realidad Internacional y Nacional. Como verán, este tipo de eventos es como antesala para que ustedes tengan ciertos alcances, ciertas pinceladas sobre cómo estamos en este apartado, ¿no? El anterior evento trató sobre justicia ambiental y en esta ocasión es violencia contra la mujer. Para eso hemos invitado a tres panelistas que desde diferentes enfoques y organizaciones van a abordar este tema. Así que vamos a comenzar con Maggie Díaz. Ella es una profesional graduada en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la maestría en Política Social con mención en Gestión de Proyectos Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Coach Easy certificada por Buenos Aires Coaching, y con estudios de género e interculturalidad del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, capacitación en gestión de riesgos y desastres. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales en el Perú y la región, con enfoque en salud, género, educación, gestión de riesgos y lucha contra la pobreza. Ha trabajado con organismos nacionales e internacionales como USAID, el Fondo de Población de Naciones Unidas, Save the Children, CARE, entre otros, aplicando enfoques de género e interculturalidad. Su trayectoria se centra en procesos participativos, fortalecimiento de competencias y promoción de derechos, especialmente en beneficio de niños, adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad, población migrante, personas con VIH, TBC y comunidades LGTBIQ+. Adelante, Maggie. Gracias, Miguel, gracias, Marusia. Bueno, buenas noches con todas, con todos. Para mí es un gusto poder colaborar con CEPEC, ¿no? Que lo conozco ya bastantes años. Y como decía Marusia, hoy día vamos a trabajar sobre el tema de violencia, ¿no? Y en este caso, mi presentación va a estar enfocada, ¿no? En todo lo que tiene que ver eh, todo lo que tiene que ver con aspectos que están generando la violencia, características de la violencia y cómo poder abordar, ¿no? La temática de violencia. Y ahí como jóvenes, ¿no? Tienen un rol bastante importante y también tiene que ver se alinea con algunos objetivos del desarrollo sostenible, así como lo del cambio climático, porque es un tema prioritario, ¿no? Sobre todo en nuestra región, ¿no? Entonces voy a empezar la presentación. Mm, mm. Me comentan si va pasando la presentación, las diapositivas. Sí, sí pasa. ¿Sí? Bueno, primero entender qué cosa es la violencia,
¿no? En términos amplios, sin hablar el tema de violencia contra la mujer, sino en términos amplios, entendemos a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ¿no? Ya sea como un grado de amenaza o de manera efectiva, o sea, concreta, que se haga un acto violento contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, ¿no? Y que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta es una definición que da la OMS, es una definición amplia, ¿no? de lo que es la violencia, porque lamentablemente la violencia es un tema estructural y que afecta a los diferentes niveles de la población y en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente cuando hablamos de la mujer. Ahora, entonces, esta violencia, ¿no? Es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente, ¿no? O sea, es algo que la persona lo hace de forma deliberada, ¿no? No es que es algo que no lo pensó, sino es la persona que genera o el grupo de personas que generan actos de violencia, lo hacen con una intención, ¿no? De causar ya sea daño físico, psicológico, sexual o económico, ¿no? Y cuando hablamos del tema en género, ¿no? Es la violencia que se ejerce de un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. En nuestros países de Latinoamérica que predomina ¿no? la cultura machista, ¿no? Generalmente la violencia está siendo ejercida del hombre hacia la mujer, pero hay casos, ¿no? De mujeres que son las que generan la violencia, ¿no? Que son pocos, por supuesto, ¿no? No escuchamos temas de hombres que han sido asesinados por sus parejas, pero sí tenemos el problema del feminicidio, ¿no? Entonces, eso responde a todo un tema de condicionamientos que lo vamos a ir conversando. Y todas las formas de violencia son inaceptables, independientemente del sexo o el género de la víctima o de quien la perpetra, ¿no? O del contexto en el que sucede. O sea, la violencia de todas maneras, en sus diferentes manifestaciones, es un fenómeno y es una situación que no debe ser aceptada, no debe ser considerada como una forma de relacionarse, de interactuar. Ahora, ya cuando hablamos de la violencia contra la mujer, ¿no? La violencia es toda una amenaza, ¿no? Que se ejerce de forma consciente para causar daños, ¿no? No solamente físico. Y se entiende por violencia lo siguiente, ¿no? La violencia ejercida dentro de la familia, ¿no? En el hogar o en cualquier relación cercana, sin importar si el agresor vive o ha vivido con la mujer. Incluye el maltrato físico, psicológico, violación, abuso sexual. ¿No? Después tenemos la violencia ejercida en la comunidad, que es generada por cualquier persona. Y esto incluye, entre otros, la violación, el abuso, la tortura, la trata de personas, ¿no? La prostitución forzada, o la explotación sexual, que también se viene dando ahora mucho en menores de edad, ¿no? El secuestro y el acoso sexual, sea en ámbitos como el trabajo, ¿no? En instituciones educativas, establecimientos de salud, o sea, cualquier otro ámbito en el que están las personas en grupo, donde hay una que ejerce este tipo de manifestaciones en interacción con varias personas o con una en especial, ¿no? Pero también tenemos la violencia ejercida o tolerada por agentes del Estado, sin importar dónde ocurra, ¿no? Y esto nos remite a diferentes procesos. De repente ustedes son muy jóvenes y no han pasado por la época del terrorismo, como lo hemos pasado nosotras, las que tenemos un poquito más de edad, ¿no? Entonces, eh, ha habido también lo que le llaman una violencia desde el Estado, ¿no? Desde el Estado en el sentido de que había muchos casos en los que de manera indiscriminada y sin justificación se violentaban los derechos de las personas, ¿no? Independientemente del sexo, la edad, ¿no? Eso es, eso ha sido un tema que nos tocó mucho en una época, ¿no? Y teniendo este tema más o menos ya centrado, ¿no? Entonces,
lo importante que tenemos que tener en cuenta es que esta acción o conducta que causa este daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, o incluso la muerte a una persona del grupo familiar, ¿no? Eso es considerado violencia. Y esta violencia ocurre en el contexto de una relación de confianza, responsabilidad o poder de un integrante de familia hacia el otro, ¿no? Porque nosotros estamos más pensando en la violencia de pareja, ¿no? Pero también tenemos violencia que es ejercida inclusive de hijos hacia padres, hacia la madre, ¿no? Desde otros miembros del grupo familiar hacia la pareja de unos de la familia, ¿no? Y no se dan las situaciones adecuadas para que las personas puedan tener un apoyo y un soporte. Por eso es que se dice que este, pueden incluso causar la muerte, ¿no? Daños irreparables. Y se brinda especial consideración a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, ¿no? En el marco normativo, que luego lo voy a mencionar, se establece como prioridad no solamente a la mujer, sino también al grupo familiar. Y dentro de este grupo familiar están los hijos, ¿no? Menores de edad, personas adultas mayores y las personas con discapacidad, porque se ejerce también violencia contra las personas con discapacidad. Y si son mujeres, se va incrementando el riesgo. Y si a eso le vamos sumando, que son personas de bajos recursos, que hay un tema de repente de pertenecer a grupos minoritarios, ¿no? Culturales, o sea, se va incrementando, ¿no? Son varios factores que van interactuando entre sí y eso expone, ¿no?, a mayor probabilidades de violencia. Ahora, en el marco normativo lo voy a tomar así en general porque sé que hay otra persona que va a trabajar el tema, pero para lo que es el tema de violencia, nosotros contamos con la ley 30364, ¿no? Que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, esta ley establece el marco normativo para abordar la violencia de género en todas sus formas. O sea, acá sí de manera específica es para el tema que está relacionado hacia la mujer, ¿no? Entonces, esta ley surge o se basa en una convención que se dio en el año 1994, ¿no? Donde desde esa época ya se establecía, ¿no?, que cualquier acción que conduce o causa daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual a las mujeres por su condición de ser mujeres, tanto en el ámbito público como privado, debía ser sancionado, ¿no? Y como les dije hace un momento, lamentablemente los países de Latinoamérica, donde nosotros vivimos, ¿no?, en el Perú, eh, tenemos una serie de situaciones socioculturales que favorecen, que promueven, que toleran, ¿no?, el tema de la violencia. Y muchas veces en los procesos de socialización temprana ya estamos asignando ciertas características y condiciones de una persona con relación a la otra, ¿no? Entonces, este tema que estamos tocando ahora de la violencia contra la mujer, tenemos que primero tener en cuenta que es un problema de derechos humanos. Entonces, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Lamentablemente hay mucha tolerancia frente a la violencia. Yo, por mi trabajo que hago evaluaciones de diferentes tipos y estudios, ¿no?, a lo largo de muchos años, he podido identificar, por un lado, que la violencia está instalada en las familias, en sus diferentes manifestaciones, en mayor o en menor intensidad. Y quien diga que no hay situación de violencia en algún hogar es mentira, porque se da en algún tipo de situación, ¿no? Se tolera, por ejemplo, que en la crianza se incluye el castigo, ¿no? No necesariamente físico, ¿no? Entonces, tenemos que partir de que es un problema de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso de por sí ya tiene que ser algo que genere y llame nuestra atención para quienes estamos de alguna manera involucrados y en una posición en la que de repente podemos hacer algo más
¿no? Porque tenemos más acceso a información, porque tenemos mayor recurso, de repente por estar organizados, pero es algo que nos permite poder tomar acción, ¿no? Porque tal vez cualquier persona que no tiene ¿cómo les podría decir? Acceso a información, a personas que están relacionadas a algún tipo de organizaciones, el común de las personas no tienen a veces dónde acudir, no saben que pueden estar siendo víctimas de violencia, ¿no? Entonces, la violencia como tal es la transgresión de la integridad de la persona, ¿no? Bajo diferentes pretextos que las ponen a ella y a su familia a una serie de riesgos. O sea, ya estamos hablando de la integridad de la persona. Es el riesgo, ¿no? En el que la persona, a veces el riesgo es inminente, ¿no? Y eso genera que tanto la propia mujer como muchas veces también los hijos, si es que hay hijos, se vean expuestos a una serie de situaciones donde a veces el entorno familiar se vuelve tolerante, ¿no? Lamentablemente. Y el riesgo asociado a la violencia contra la mujer, ¿no? Se refiere a los factores que aumentan la probabilidad de que la mujer sufra violencia por parte de su pareja o en su entorno. ¿Y esto por qué se da? Porque durante las diferentes etapas de socialización se han ido pasando de una generación a otra ciertas valoraciones, ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ¿no? Que luego se engloban en lo que son los estereotipos que lo vamos a poder ver en algún momento. No sé si estoy yendo muy rápido o después son las preguntas, creo, ¿no, Marusia? Estás bien. Ok, Sí, Adelante, sí, Maya. está bien. Sí. me avisa si es que me explayo. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver algunos conceptos claves, ¿no? Esto es un poco para enmarcar lo de la violencia, poder tener claro en qué situaciones estamos hablando de violencia de género, pero también tener claro que la violencia como tal no transgrede los derechos de las personas. Ahora, entonces, ¿qué tipos de violencia encontramos y que están en función a la tipificación que da la ley 30364? ¿No? Básicamente está clasificada en tres tipos, pero al interior de cada tipo tiene sus variantes y sus propios niveles de intensidad, no solo en el acto como tal, el acto violento, sino también en las consecuencias, ¿no? Entonces tenemos la violencia física, que puede ir desde un jalón de pelo hasta una paliza tremenda hacia la mujer, ¿no? Incluyendo la causa de la muerte, ¿no? Después tenemos la violencia psicológica o emocional, que se ejerce de tal manera que la persona va desarrollando una dependencia, ¿no? Se genera toda una suerte de manipulación, se establecen formas de relacionamiento donde se agrede a la autoestima de la persona. Y tenemos la violencia económica o patrimonial, que tiene que ver con el hecho de controlar, ¿no? A la mujer en todos los aspectos, ¿no? No maneja dinero, no tiene posibilidades de desarrollarse en nada, no tiene nada que le pertenezca, entonces la mujer se ve un poco en el aire, ¿no? Como se dice, y eso pasa a todos, ¿no? Me acuerdo que una amiga del colegio que se casó por tercera vez con un amigo que era de acá del Perú y que sé yo, bueno, se la llevó a Estados Unidos, pero no le daba plata, la tenía en la casa, había carro, pero ella ya no tenía las llaves, ¿no? Fue dándose cuenta que estaba inmersa en una situación de violencia, ¿no? Si salía a comprar, aunque sea que se quería comprarse hasta una ropa interior, él era el que compraba. Ella no manejaba el dinero. Hasta que se dio cuenta y tuvo que buscar a un vecino y hicieron la denuncia, ¿no? Allá en Estados Unidos intervienen inmediatamente. Finalmente se divorció, pero a lo que voy es cómo alguien de repente hubiera podido aceptar esa situación, ¿no? De que bueno, que le den todo, que le compren todo y tranquilo, ¿no? Estaba ahí en su casa, ¿no? Con todas las comodidades que podía tener, pero ahí va el tema, no solamente el tema económico y patrimonial, sino la parte emocional, ¿no? O sea, se van conjugando diferentes tipos de violencia. Ay, acá se me montó esto, no sé por qué. Bueno, entonces, importante tener en cuenta que
la violencia de género es un problema de derechos humanos y de salud pública, ¿no? Y que constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible. ¿Y eso por qué se los digo? Porque hay que trabajar de manera integral y tratando de incorporar, ¿no? diferentes aspectos. Si hablamos, por ejemplo, del cambio climático, si hablamos de los desastres naturales, las que generalmente están teniendo en mayor situación de vulnerabilidad, ¿quiénes son? Las mujeres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, o sea, hasta en eso se ven afectadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generan situaciones que son graves en la vida y la salud de las mujeres, ¿no? Aparte de que cada tipo de violencia, ¿no? Va trascendiendo, ¿no? A otras áreas, ¿no? Como ya la comunidad, la parte familiar, ¿no? Entonces, ya las mujeres se van viendo envueltas en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Si son pertenecientes a grupos originarios del ámbito rural, no completaron estudios, tienen una situación de pobreza o pertenecen a minorías sexuales. Todos estos factores, ¿no? se van conjugando y van estableciendo una condición de vida con mayor vulnerabilidad. Y si hablamos de violencia, también, no solamente para violencia, pero también para la violencia. O sea, yo hice un estudio hace muchos años sobre la violencia en mujeres con discapacidad y realmente, pues, o sea, aparte de tener la discapacidad, o sea, de ser mujeres, eran violentadas porque también era por discapacidad, ¿no? Y muchas veces no solamente era en el colegio, las menores de edad, en el barrio, en la comunidad, en la propia familia, las van, ¿no? alejando, las van ocultando, no quieren que salgan. Entonces, estamos frente a una situación bastante delicada, diría yo, porque no hay acciones concretas, ¿no? Desde el Estado. Y cuando hablamos de género, tenemos que hacer referencia a todos estos conceptos sociales, ¿no? De todo de cómo funcionamos, cómo nos comportamos, qué actividades hacemos, qué atributos, ¿no? se consideran apropiados para hombres y mujeres. Y si no, por ejemplo, cuando una mujer va a embarazar o ya está embarazada, cómo arreglan los cuartos de los niños o de las niñas, qué cosas van comprando, qué les regalan a una niña, qué les regalan a un niño, con qué juega un niño, con qué juega una niña. Ya estamos dando ahí una serie de atributos, ¿no? Y de estereotipos, ¿no? En los que se está aprendiendo de manera cultural y social cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer. Y a través de los juegos, aunque ustedes no se den cuenta, estamos socializando y condicionando. ¿A qué juega una niña? ¿No? Juega con sus muñequitas, que le pone el pañal, que le da de comer, juega a la cocinita, juegan al tecito, ¿no? ¿Y qué juegan los hombres? Los hombres que juegan a construir, a generar algo no más productivo, no sé, pues de repente el Lego, juegan a la guerra, juegan a los carritos. Entonces, poco a poco se ha ido condicionando a la mujer al ámbito doméstico y al hombre al ámbito público. Y de ahí viene toda esta concepción del hombre como proveedor, porque él es el que sale a generar el recurso. Y esto se da desde la época en que se instalan, ¿no? La época de, primero estábamos los nómades y después vinieron los sedentarios. Desde que se instala, la mujer es la que se queda, el hombre sale a cazar, a buscar el alimento. O sea, tenemos en el inconsciente colectivo, como se dice, ya toda una serie de condicionamientos. Y cuando nosotros estamos hablando de los niños, seguimos reforzando, ¿no? Si ustedes van a una tienda por departamentos, a ver, están clasificados los juguetes para niñas, para niños, los colores para niños, para niñas, ¿no? Entonces alguien que quiere salir del esquema lo ven como raro, ¿no? Y por eso también tenemos las dificultades en que este, ahora se está trabajando mucho el tema de, mm, de los cuidados, ¿no? Las personas que dan cuidados, que también recae mucho la responsabilidad en las mujeres,
¿Quiénes son las que cuidan a los niños? La gente que tiene plata para pagar una empleada que cuide a los niños, son mujeres. ¿Quiénes son las que enseñan en los nidos, en los jardines, en los centros de educación inicial? Son mujeres, no hay hombres. ¿Quiénes son las que son generalmente técnicas de enfermería, enfermeras? Son mujeres. Son las que se dedican a cuidar. ¿Quiénes son las personas que tienen la suerte de tener una empleada de hogar? ¿Han visto ustedes a alguien que tenga un empleado de hogar que limpie, cocine, que haga todas las tareas en la casa? No, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todos estos roles sociales, ¿no? Que se aprenden de manera cultural y van trasladándose de una generación a otra. Entonces, ustedes que son más jóvenes están en una etapa en que pueden marcar el cambio, ¿no? Y un cambio importante para ir en contra de la violencia es comenzar a generar conciencia sobre las personas y sobre las situaciones que se van dando y que las seguimos reforzando, ¿no? Me acuerdo mucho de una amiga que a su hija le compraba puros juegos de hombres, puros juegos de hombres. ¿Por qué? Pues me dice, ella puede jugar también, lo mismo que juegan los chicos también puede jugar, ¿no? Bueno, después tenía una amiga que es muy reconocida en el medio, trabaja mucho el tema de resiliencia, trabaja muchísimo, y tuvo un proyecto muy interesante en Chincha, me parece, un colegio, que tanto niños como niñas se les dio un muñeco y tenían que armarle con cartón, con cajas, con todo lo que se les dio, sus propias cunas, ¿no? Y era muy bonito ver a los niños cómo cuidaban era como si fuera su hijo, pues tenían que cuidarlo, cambiarlo. O sea, tenían todo un programa, ¿no? ¿Y para qué era? Para justamente ir abordando este tema de estereotipos y ir generando una aproximación diferente, ¿no? Entonces, estos estereotipos de género, ¿no? Construyen lo que es lo femenino y lo masculino, pero eso es relativo según cada contexto, ¿no? Pero en nuestros países machistas, vamos más o menos por lo mismo, no estamos en el mismo camino. Y los espacios de socialización como la familia, la escuela, grupos religiosos, el trabajo, los medios de comunicación siguen y siguen reforzando. Me acuerdo que hace un tiempo que fui a un colegio, ¿no? Porque a veces hay que hacer evaluación aquí en los colegios, y esta vez iba yo a observar los colegios. No me acuerdo para qué cosa era, pero lo que sí había era que ya estaban poniendo los rincones del aseo, ¿no? Los rincones del aseo que tenían como un cañito, un baldecito, la escoba, el recogedor y qué sé yo. Y la profesora mandaba a la niña a barrer el aula. Y al niño, ¿qué le mandaban a hacer? A recoger los cuadernos, a organizarlos en los estantes, ¿no? Porque a veces terminan un curso y tienen que recoger el libro, qué sé yo. Entonces, ahí estamos nuevamente, ¿no? Reproduciendo esos roles donde se sigue condicionando a la mujer a ciertas tareas y el hombre a otras, ¿no? Entonces, estos estereotipos, ¿no? Son un conjunto de ideas aparentemente simples, pero que están muy arraigadas en la conciencia colectiva, ¿no? Y que no son muchas veces eh, posibles de crítica, de cuestionamiento, porque es algo que se aprendió y es algo que se ha seguido reproduciendo. Y ustedes mismos que están acá, ¿no? Vayan pensando en sus propias vidas, en sus propias casas, en sus propias familias, cómo es la situación, ¿no? Ha cambiado un poco, si el hombre ahora entra más a la cocina, ¿no? Producto también de lo que se ha masificado, ¿no? Temas de los restaurantes y todo eso, pero en general, ¿no? Los roles se siguen manteniendo, ¿no? Entonces, estos comportamientos y actitudes que son, esto hace la mujer y esto no puede hacer una mujer. Y lo mismo, esto hace un hombre y esto no lo puede hacer otro hombre, ¿no? Porque comienzan a venir todos los cuestionamientos, ¿no? Y las etiquetas. Entonces, todas esas creencias y expectativas, ¿no? Que dependen del sexo, muchas veces generan mucho daño en las personas, ¿no? Porque no solamente exponen a una serie de riesgos y de situaciones, sino que hacen, en el caso de los hombres sobre todo,
que aprendan una forma de relacionarse con las mujeres, ¿no? Que si no hay un agente externo que pueda ir haciendo un cambio, me refiero, por ejemplo, a eso, puede ser en la escuela, en la universidad, en algún grupo juvenil o qué sé yo, que no esté generando situaciones diferentes, se van reproduciendo y eso va a seguir, ¿no? Eso va a seguir, ¿no? Y como siempre se dice, la mujer, la que estudió, trabaja, ¿no? Me incluyo, terminamos también asumiendo las cosas de la casa, ¿no? Y si no lo hace uno, tenemos que tener a alguien que nos ayude. ¿Y quién nos dice, como yo digo, dónde está escrito que tenemos que hacerlo? ¿No? Está en la conciencia colectiva, ¿no? Entonces, a veces hay que ponernos nosotros mismos a pensar, ¿y cómo lo puedo cambiar? ¿No? ¿Cómo puedo ir haciendo algo diferente? Entonces, estos estereotipos reflejan prejuicios, ¿no? Y presuponen las características propias de cada sexo, ¿no? Cuando en realidad tenemos que diferenciar que el sexo es la parte biológica y el género es la parte condicionada, ¿no? Aprendida, que puede cambiarse. El sexo se puede cambiar, sí, claro, hay las personas que se pueden, que no, las personas transgénero que se operan, pero es algo muy mínimo, ¿no? La mayoría no. Hay personas que tienen otra, no, dentro ahora de que si hablamos de la diversidad sexual, ¿no? Entonces hay mujeres trans que están entrando, ¿no? Y adoptando esos propios prejuicios, ¿no? Que culturalmente están establecidos, ¿no? Entonces, un estereotipo sexual es una idea fija, ¿no? Que se establece como algo que no puede moverse, cuando en realidad sí se puede cambiar, ¿no? Entonces, se refuerzan por los medios de comunicación, los comerciales, en las novelas, en ciertos tipos de películas, en el colegio, en la casa, ¿no? Yo he visto un proyecto chiquito hace muchos años donde sí pude ver cambios en este tipo de aspectos, que se iniciaba el cambio, ¿no? Porque para nosotros hacer que cambie esta situación hay que ser conscientes de que es todo un proceso de cambio, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque tiene que ver mucho con las valoraciones, ¿no? Entonces, esta inequidad, ¿no? ¿No? Genera relaciones de desigualdad y coloca a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres en desventaja frente al hombre, en una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En acceso al empleo debería haber una cuota de porcentaje de mujeres. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Bueno, ahora vemos que hay de todo también, ¿no? Y bueno, y esta inequidad basada en el género es la que favorece la presencia y la ocurrencia de casos de violencia y acoso sexual en todas sus manifestaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relación inequitativa entre el hombre y la mujer. Entonces el hombre ejerce poder, es el que controla, es el que maneja el dinero, es el que produce, el proveedor, ¿no? Porque aunque no lo crean, hay mujeres que buscan al hombre proveedor, ¿no? Que les dé todo, ¿no? Entonces, y si encima tenemos actitudes violentas que han venido siendo generadas durante el crecimiento de cada uno, entonces hay mayor posibilidad de que se de la violencia en diferentes manifestaciones, ¿no? Y la expresión máxima de violencia basada en el género es el feminicidio, es la causa de la mujer, de la muerte de la mujer. No es que es un problema de salud mental, que si el hombre se volvió loco, no, es que el hombre se cree el dueño de la mujer, ¿no? Y en extremo es que llega a los casos de feminicidio. Y acá, ¿qué vemos acá? ¿Qué pueden ver acá ustedes? Pueden abrir sus micrófonos si quieren, me pueden decir. ¿Qué cosa estamos Bueno, viendo acá? un iceberg. Quizás lo que no se ¿Mm? ve al fondo de la punta del iceberg. El iceberg, ¿no es cierto? Claro, nosotros no tenemos acá iceberg, pero sabemos, quienes han visto Titanic varias veces seguro, sabemos lo del famoso iceberg, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa con el iceberg? El iceberg se ve una parte, pero abajo hay un montón de mayor masa, por decir así, ¿no? Esto se ha usado una metáfora que se usa muchísimo y la sacan muchos. Yo uso esta versión de Amnistía Internacional siempre, ¿no? Que trata de reflejar las importantes diferencias
¿no? Entre los datos que se registran y lo que se estima realmente. ¿Por qué? Porque no llegamos a ver la magnitud, ¿no? De la ocurrencia de la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos unos casos de violencia que son invisibles y otros que son visibles, ¿no? En invisible, ¿qué tenemos? Todo esto que tiene que ver con control, ignorar, desvalorizar, humillar, anular a la persona, chantaje emocional, en fin, todo esto que es invisible. Y lo visible, ¿qué cosa ya vemos, no? Cuando ya hay insultos, cuando hay gritos, cuando hay amenaza directa, ya se puede ver, cuando hay abuso sexual, cuando hay la violación, cuando hay agresiones físicas, en todas sus manifestaciones, hasta llegar a la muerte, ¿no? Al feminicidio. Entonces, ¿qué cosa queremos decir con esto? Que nosotros, cuando hablamos de violencia y el común de las personas cuando hablan de violencia, solamente se refiere a esta parte, ¿no? El otro día me reuní con una amiga que había sido de Flora Tristán hace muchos años, años que no la veía, y hablábamos del tema de la violencia. Sí, pues me dice, yo le decía a mis amigas cuando yo estaba en Flora Tristán, que cuántas acá, que estamos acá, así reunidas, cuántas de sus familias estamos en situaciones de violencia. Y me dijo, Maggie, yo he estado en situación de violencia con mi pareja, de violencia psicológica, ¿no? El otro día hablo con otra amiga, también no me acuerdo por qué cosa era, una amiga de Iquitos que estaba cortando algo, y me dice, sí, pues Maggie, yo estoy porque para un tema de unos cursos, sí, yo estoy en una situación de violencia psicológica. Yo creo que estaba separada de la pareja, ¿no? Sino que pasa que nosotros estamos acostumbrados y en común de la sociedad y las personas a ver lo tangible, lo concreto, ¿no? No lo que no se puede ver, ¿no? Entonces, lamentablemente, este, y llegamos a las situaciones que todos los días vamos viendo, ¿no? Y dentro de esta clasificación también se puede dividir en formas sutiles, ¿no? Como por ejemplo la publicidad sexista, el humor sexista, esas bromas que se hacen, el lenguaje también sexista, y otras explícitas que ya está el hecho del chantaje, la desvalorización, el despreciar a la mujer, inclusive delante, ¿no? De otras personas. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si bien hay dos tipos de violencia, ¿no? Lo que es lo psicológico, lo emocional, es lo que que es invisible y que es lo más difícil a veces de valorar, de evaluar, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, para evaluar la violencia psicológica se usa el mismo protocolo que se usa en personas que han sido víctimas de secuestro, cuando en realidad son dos procesos totalmente diferentes, ¿no? Y eso me lo dijo una persona que era la encargada del programa Aurora en Arequipa. Me dijo, entonces así nunca se llega a diagnosticar nada, porque uno que se demora un montón, mientras que se demora la mujer sigue viendo con el agresor, ¿no? Y me dijo, acá demora como 6 meses. En Arequipa, el 2% nada más de los casos de violencia psicológica, emocional, han tenido sentencia. ¿Por qué? Porque la mujer en el camino se queda, pues ya no quiere seguir con el proceso, ¿no? Entonces es bien, bien complicado. ¿Y qué factores de riesgo tenemos? Las características del agresor, hay que tener en cuenta, su propia historia de violencia, propia historia de vida, ¿no? El uso de sustancias diferentes, ¿no? Los problemas que tienen con el control de la ira, los celos posesivos, haber sido víctima de maltrato infantil y otras cosas más, ¿no? Que de repente no, ahorita no las puse. También, ¿qué otro factor de riesgo tenemos? La característica de las víctimas, ¿no? Esta dependencia económica, ¿no? El aislamiento social, porque llegan a aislarla, la separan de todo. El embarazo, la historia de maltrato infantil, antecedentes de violencia en el hogar. Me acuerdo que una vez vi a una chica, pobrecita, porque ella, el hombre la maltrataba, pero ella no tenía familia en Lima, ¿no? Una chica en Pachacuti, me acuerdo. Y yo le dije, bueno, anda pues a hacer la denuncia. No sabían de las instituciones donde poder ir, vivía apartada,
vivían, hasta la familia de él, de la pareja actual, la violentaban, ¿no? Entonces hay esa desprotección que lamentablemente muchas mujeres están expuestas. Y también las características de la relación, ¿no? Violencia previa, o sea, es que hayan tenido cada uno historias de violencia previa en la relación o anterior o en la propia relación, uso de armas, no, de alguna arma, ¿no? No necesariamente tiene que ser un arma de fuego, sino puede ser un arma que uso cortante, qué sé yo. Las amenazas de muerte, la presencia de hijos en la relación también es algo que influye, porque a veces las mujeres pues no tienen otra opción, ¿no? Y entonces, en este caso que les contaba de esta chica que no tenía familia acá, era su segundo hijo, era con esta pareja que la violentaba, y el mayor era con otro señor, era joven, ¿no? Y entonces el hombre la agredía, ¿por qué? Porque el papá del hijo mayor iba a visitar al hijo, ¿no? Entonces los hombres no están preparados, no tienen esa capacidad, ¿no? De poder aceptar que, bueno, haya un hombre que estuvo en algún momento, vivió con la pareja actual y que tiene que ir a ver al hijo, ¿no? Entonces se generan esa situación. Ahora, esto es del mismo Ministerio de la Mujer, ¿no? Que acá establecen unos factores de riesgo derivados de la discriminación estructural contra las mujeres, que es lo que venimos hablando, pero también otros factores que aumentan los riesgos de la ocurrencia, ¿no? Y acá tenemos un tema importante que es la tolerancia social frente a la violencia, que este año se ha presentado, el año pasado se hizo la medición, hay una encuesta, así como hay la ENDES, que ahora vamos a ver los datos, hay también este tema de la tolerancia, ¿no? ¿Y por qué? Porque la violencia es aceptada, ¿no? Es aceptada porque es algo que está inmerso en el proceso de la crianza, ¿no? Inclusive me acuerdo una vez una mamá le decía a la profesora, si tiene que pegarle, pégale, si se porta mal, pégale nomás. O sea, autorizando a la profesora para que le pegue a la hija, imagínense. Después otro día voy a un colegio, me acuerdo en Huancayo, que estaba hecho un desorden, y yo tenía que aplicar unas encuestas a chiquitos de tercer grado. Y entramos al aula después del recreo, era un desastre. Entonces, yo estaba con un auxiliar y llega el profesor. ¡Pum! Todos se pusieron en sus carpetas, todo, y había una chiquita acá delante mío. Y el profesor hablaba ya, que recojan los papeles, que tica ya. Y la chiquita le decía, profesor, saque la correa. Yo le miraba a la chiquita. Y el profesor se hacía el loco. Pero saque la correa, si está ahí nomás en el armario. La chiquita se paró y sacó la correa. Y era una correa de cuero. Y el profesor, como sabía que estaba ahí, les hacía así nomás un golpecito, así nomás en la carpeta, que yo estoy seguro que eso no lo hace cuando no hay nadie, ¿no? Pero para que vean hasta dónde está, hasta qué punto llega, ¿no? Entonces, eso, por supuesto que antes de irme, yo iba por otro tema, pero antes de irme hablé con el director, ¿no? Porque uno no puede tolerar ese tipo de situaciones, tiene que hacer siempre las alertas. Algo importante también en cuanto a las diferentes formas de violencia es que siempre, siempre la violencia va en escala de incremento, siempre, ¿no? Va en un proceso paulatino que va aumentando en intensidad, frecuencia y en el tiempo se va haciendo cada vez más permanente, ¿no? Empieza con agresiones psicológicas, luego vienen las verbales, físicas, muerte, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque cuando nosotros estamos frente en la posición que nos toca estar por organización, por grupo, en este caso ustedes como jóvenes, es algo que tienen que también tener presente, ¿no? O sea, hoy día te insulta, mañana te empuja, después te jala los pelos, ¿no? Cosas así, o te encierra, la siguiente vez te va a dar un golpe, o te empuja, te caes mal, te golpea, o sea, esas cosas hay que tenerlas claras, pero a veces no creen que uno exagera, ¿no? Y tenemos el famoso ciclo de la violencia, que también es algo que es importante de tener en cuenta. Cinco Yo minutos, lo Maggie. trato de... Sí, ah, Que por favor ya. para ir terminando ya. Sí, sí. Sí, solamente quiero entonces voy a pasar a las estadísticas, porque va a quedar esto para ustedes. Entonces, según la última ENDES,
¿no? Esto es la violencia ejercida, ¿no? Según las formas más violentas, y la psicológica es la que tiene mayor porcentaje. Y eso es un estándar a nivel nacional, ¿ya? Porque se mantiene tanto en, por ejemplo, esta es la psicológica, ¿no? Acá por área urbana rural. Y según la última encuesta, acá también tenemos por regiones, lo más morado es donde hay más incidencia de violencia. Y la tolerancia social, que tenemos que tener en cuenta el enfoque de interseccionalidad, que es combinar una serie de situaciones que van a incrementar la violencia. Y esto último, que es lo último que ha salido, que es la encuesta nacional de ENARES, que también la hace el INEI, donde se identifica que 75% de personas tolera la violencia contra las mujeres, ¿no? Acá se ha ido incrementando. Claro que del 2019 ahora ha variado un poco el instrumento, no es tal cual, pero de todas maneras esto es una señal de alarma, ¿no? Y esto también sale de la ENARES, ¿no? Que también lo pueden revisar. Esto va a quedar para ustedes la ponencia. Ya se la pasé a Miguel. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Y una cosita chiquitita, chiquitita, que la gente no busca ayuda en las entidades adecuadas, ¿no? Entre comillas adecuadas, porque en realidad esto es lo que tiene el programa Aurora, que ahora le cambiaron el nombre, un nombre, no me acuerdo cómo que es en quechua, que acá están los famosos SEM, o sea, el SEM es uno de los servicios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todos estos son asistenciales, no hay trabajo de prevención, y ahí viene el reto para ustedes como jóvenes, trabajar la parte de prevención. Bueno, muchas gracias. Listo, Maggie. Gracias. Ok, Me entonces decía, vamos a pasar. mm, quiero dejar de presentar. Ya no estoy, ya estoy, ya. Ok. Flavio, ¿te encuentras? ¿Qué tal, Miguel? Sí, Listo, aquí sí, Flavio. Ok, buenas, vamos a buenas noches pasar. con todos. Ujú, vamos a pasar contigo. Ok, voy a ir presentando tus PPTs. ¿Me confirma si sí se Sí, ve, no? correcto, correcto, se ve. Ya, a ver. Ok, la presentación es. Bueno, vamos a pasar con el tercer ponente, dado que Vanessa Alfaro ha tenido unos problemas de conexión, así que a continuación tenemos a Flavio Alejandro Rengifo Zárate, estudiante de Derecho Civil del octavo ciclo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Derecho Penal Jazz ITER UPC. Adelante, Flavio, el micrófono es tuyo. Bueno, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches con todos presentes. También gracias a ti, Miguel, por la introducción que acabas de dar. Es un verdadero honor estar aquí esta noche, compartiendo lo que vendría a ser un espacio tan valioso. Pero antes que nada, quisiera dar unas breves palabras para felicitar y agradecer a la doctora Maggie Díaz. Es una ponencia, me parece maravillosa y más que eso, ha ofrecido quizá una reflexión un poco, por no decir mucho, profundo y necesario sobre lo que es este tema, ¿no? Sobre lo que es la violencia hacia la mujer. Con esa inspiración, entonces, yo lo que hago es, y en nombre de la Asociación de Derecho Penal Yaciter, me corresponde a mí compartir ahora nuestra experiencia como organización y los desafíos que hemos ido liderando, identificando frente a esta problemática que tanto nos interpreta. Siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Bueno, antes que nada, permítame comenzar un poco con lo que es un dato fuerte, porque necesitamos ver lo que es la realidad. Como pueden ver en ese cuadro, estamos abordando tres puntos, lo que es la ONU, lo que es el mundo y lo que es el Perú. Pero vayamos por partes primero. La violencia contra la mujer es un dato que, sin exagerar, y yo creo que no soy el único que dice esto, es una pandemia mundial, porque no ocurre únicamente en nuestro país.
también ocurre en todo el mundo. Entonces, lo que surge ante esto es que la Organización Mundial de la Salud nos dice mm, que casi una de cada tres mujeres mm, en el mundo, es decir, el 30%, ha sufrido lo que es violencia física, sexual, véase de todo tipo, alguna vez en su vida. O sea, yo repito, una de cada tres mujeres han sufrido violencia sexual. Y bueno, cada año más de 86.000 mujeres y niños son asesinadas en el mundo. Son datos fríos, pero creo que son necesarios de saber. Entonces, la mayoría de estas mujeres son asesinadas no a manos de quizá desconocidos, sino a manos de sus propios familiares, a manos de parejas. Se ve, por ejemplo, el caso de esta chica que recientemente y lamentablemente ha tenido este grave, grave incidente, el caso de Sheila Condor. Yo lamento mucho esta pérdida, pero como se ve, bueno, pues normalmente son las exparejas quienes cometen este tipo de atrocidades. Y eso significa que, bueno, en promedio de estas estadísticas, 140 mujeres son asesinadas cada día. Y en lo personal, yo digo que son números que estremecen bastante. Entonces, ¿qué pasa? La ONU nos recuerda que esta violencia no siempre se ven golpes o no siempre se ven golpes, sino que también se ve en el tema de la psicología, en el tema sexual o en el tema económico. Pueden ocurrir en la casa, pero también pueden ocurrir en la calle o incluso en las instituciones. Y no hablemos solo de cifras también, porque detrás de esos números hay historias de mujeres cuyas vidas quizá no fueron interrumpidas, cuyos sueños nunca se cumplieron. La muerte no te llega únicamente física, sino también en el tema de todo el plano existencial que tenías para un futuro, de tus sueños. Pensemos en esto. 85.000 mujeres, menos cada año. Digo, como todo espejo que incomoda, estas cifras, digo que reflejan mucho lo que muchas veces no queremos reconocer, que aunque invisibles, siguen siendo reales y muy letales. Y bueno, eh, ya pasando un poco al tema del mundo, ya nadie puede decir que se ignora este problema, ¿no? Porque se ve en todos lados, por favor. Aquí todos los presentes en esta sala somos testigos de lo que ocurre a diario, en los periódicos, en la televisión, en la radio, incluso ya el medio popular lo está abarcando desde hace mucho, mucho tiempo. Véanse en las películas, véanse en la música, en la literatura, en el arte. Entonces la conciencia va creciendo, la conciencia colectiva crece y campañas como No hay excusa nos recuerdan que la violencia contra la mujer es sin duda una de las violaciones de derechos humanos más extremistas y más extendidas y persistentes de nuestra época. Entonces, el discurso es necesario, claro que sí, por supuesto que sí, pero no basta simplemente con un discurso, porque lo vivimos en carne propia, lo vivimos durante la pandemia, en el confinamiento, cómo se convirtió en el hogar que lo que se suponía que debía ser un hogar para muchas mujeres terminó convirtiéndose quizá en una prisión, en una cárcel, en un infierno. Entonces, se multiplica a partir de esto la dependencia hacia sus agresores y al mismo tiempo se debilitaron las redes de apoyo que debieron estar para estas mujeres, para estas muchachas, porque quedaron realmente colapsadas. Entonces, tenemos en el plano internacional lo lo que es herramientas valiosas, como por ejemplo la conversión de Belén, de Belén do Pará, la Agenda 2030, véanse otras también. Todas ellas son compromisos solemnes de los estados, pero entonces viene la pregunta, eso es la punta del iceberg, y la punta del iceberg estadística sigue creciendo, pero también debemos admitir algo incómodo. Ni tratados ni declaraciones detienen un golpe, detienen un abuso, no te protegen por sí mismo. No pueden proteger a una mujer que tiene que teme por su vida. Y bueno, la retórica nunca será suficiente. Y ya de lleno en lo que es la mirada en nuestro país, en nuestro Perú,
encontramos una realidad que no se aparta de ese patrón, sino que lo confirma más con crudeza. 7 de cada 10 mujeres peruanas han sufrido violencia física, psicológica, sexual alguna vez en su vida. Y aún así, se sabe que apenas 2 de cada 10 se atreven a denunciar. Entonces, el miedo y la desconfianza pesan demasiado. Y muchas se preguntan, bueno, con razón, razones no faltan. ¿Seré creída? ¿Seré exagerada? ¿Servirá de algo denunciar? Yo digo, esa es la confianza que han depositado las instituciones en estas pobres muchachas. Y las cifras hablan por sí solas. Ya en 2022 se van registrando 130 feminicidios por todo el país. En 2023, por ejemplo, fueron 146 y en lo que va de 2024 ya superamos los 160. Bueno, lo que va porque ya estamos 2025. Dicho año, vuelvo a remontarme en el 2024, más de 142.000 mujeres fueron víctimas de violencia machista y esto equivale entonces a un total de 16 mujeres cada hora. Y entonces, si miras a regiones como Arequipa, la tasa de feminicidio llega al 2,5% por cada 100.000 mujeres, o sea, más del doble del promedio de mujeres nacionales. Miguel, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, quizá los tengo un poco cansados con este tema de los números, pero yo creo que es necesario conocer esto antes de pasar al tema principal por el cual he venido a hablar el día de hoy. Entonces, en el Perú persisten todavía normas sociales profundamente machistas, lo comentó la doctora Maggie en la ponencia anteriormente. O sea, el, el, el PNUD señala que más del 87% de mujeres mm, cree que estas cifras son las principales responsables del cuidado de los hijos, pero por otro lado el 85% de hombres considera que su papel es ser de los proveedores económicos. Y yo me detengo aquí un momento, o sea, ¿no serán esos roles sociales que, como lo comentó también la doctora, se han estado impartiendo por un buen periodo de tiempo? Cuando uno es niña, por ejemplo, comienza a jugar con muñecas, comienza a jugar a la cocina. Cuando uno es niño, comienza a jugar con camiones, a construcción, a todo eso. Entonces, hay un acondicionamiento infantil que comienza desde la niñez. Pero ¿no podría ser entonces el caso en que una mujer trabaje, que sustenta económicamente a la familia y que el padre de hecho sea quien se queda a cuidar a los hijos? Entonces, por qué no se ven estos temas? Y digo algo que me nace del corazón, yo creo que esto es por algo bastante acondicionado. Se sabe que ya estamos viviendo en un mundo distinto al que vivíamos hace 20 años, ni siquiera hace 20 años, hace 30 años, donde todavía el machismo reinaba con mano dura. Hoy en día, por buena obra y gracias a Dios, las mujeres están comenzando a hablar de estos temas, están comenzando a exponer sus puntos de una forma bastante valerosa y de mucha honra, porque no únicamente es que, no, yo por ser mujer yo tengo que quedarme en la casa y yo por ser hombre tengo que ir a trabajar y tengo que sustentar, o sea, no siempre es así, porque las mujeres también tienen ese derecho de apoyar, de sustentar, de salir a las calles y también trabajar. Y bueno, ya para no cansarlos con tantos números, entonces déjeme resumirlo así. O sea, no hablamos únicamente de estadísticas aquí, sino de cultura. El machismo sigue presente en nuestras aulas, en nuestros pasillos, de nuestras universidades, de nuestros colegios, de nuestras instituciones. Y lo más grave de todo esto es que también en ciertos discursos políticos, pues, ¿no? Por eso cuando se discuten reformas que pretenden debilitar instituciones como el ministro de la Mujer, lo que se pone en juego no es un trámite burocrático, sino es la vida, es la dignidad de miles de mujeres. Detrás de esas mujeres hay rostros, hay nombres, hay historias. Bueno, y sobre todo hay una deuda ética que como sociedad aún no hemos saldado, pues, ¿no? Miguel, por favor, siguiente diapositiva, si fueras tan amable. Bueno, a lo que hemos venido, al meollo del asunto. Después de todo este panorama, ha surgido JASITER, es nuestra organización estudiantil de derecho proveniente de El Camino Justo, en latín. En mi calidad como miembro del consejo directivo,
Me enorgullece decir que en Jazz Eater hemos decidido no quedarnos de brazos cruzados ante estas injusticias. Nuestra vocación es la justicia enfocada en el derecho penal, y creemos que no es suficiente con hablarlo. No es suficiente con estudiar códigos polvorientos, debemos también aplicar esos principios en la vida diaria. Just Eater surgió justamente de la convicción de que como futuros juristas tenemos el deber moral de traducir el derecho en acciones concretas. Entonces aceptamos con humildad esta tarea que nos hemos impartido y que debemos empezar por casa. Hemos reconocido que incluso en nuestras aulas pueden florecer actitudes tan maravillosas como también actitudes machistas o complicidades silenciosas, algo que no se debería llevar a cabo y que no se debería permitir. Y romper este silencio fue el primer paso de nuestro compromiso. Entonces surgieron a través de esto disculpen, cuatro modalidades para poder prevenir esto en una asociación como la es Chasita. Por favor, Miguel, siguiente diapositiva. Muchas gracias. Ya. Y bueno, así conformamos lo que es la realidad interna, y si me permiten un poco la inmodestia, comenzamos con lo que es la primera sugerencia, porque bromeábamos, me acuerdo cuando iba comenzando todo esto, bromeábamos con un buzón de sugerencias. Bueno, con un buzón cualquiera en general, pero decidimos que necesitábamos algo distinto. Son implementaciones de tres buzones internos, y el más importante de ellos es el buzón de la confianza. Es un canal exclusivo para denuncias de índole sexual o sexista. Sí, es cierto, es solo un buzón, y lo entiendo, lo comprendo, pero simboliza mucho cada nota que deposite una víctima, porque cada nota la leemos bastante, la leemos con confidencialidad y con bastante respeto, porque son temas delicados. Bueno, de esta forma también generalizamos que quien sufre agresión, y garantizamos también que aún en nuestra comunidad se encuentre un espacio digno y respetable donde su voz no sea ignorada ni minimizada. Por favor, Miguel, siguiente. Y a raíz de este buzón de la confianza, ha surgido lo que es un acompañamiento al mismo, que es la Comisión de Hostigamiento Sexual dentro de Just Eater. Esta comisión está integrada principalmente por miembros de fiscalización y recursos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque en fiscalización, por lo general, se tienen a las personas que implementan las sanciones, que evalúan lo que está sucediendo y en base a ello toman una decisión correspondiente al caso. Y por otro lado, recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos son quienes suplen a estas víctimas, son quienes dan consuelo y apoyo a estas personas en situación de vulnerabilidad, quizá. En otras palabras, o sea, montamos un comité que prioriza rigor y empatía para que ninguna compañera o ningún compañero transite el camino de lo que es la injusticia, de la violencia de género contra la mujer, ¿no? Yo creo firmemente que disculpen, eh, confidencialidad y el acompañamiento son ejes de nuestro actuar. Por favor, siguiente PPT, Miguel. Y después de esto sigue lo que es nuestra base principal, cómo redactamos un reglamento interno de prevención que cada miembro obligatoriamente al entrar a esta asociación debe leer cautelosamente, porque se sabe que eh, estas cositas pueden pasar desapercibidas por muchas personas. ¿A qué me refiero con esto? Una persona puede bromear, entre comillas, bromear, claro, pero no sabe que su actitud está generando algún tipo de desconforme y que roza mucho más allá de un simple acto bromista, ¿no? Entonces, cuando uno lee este reglamento y está informado de ello, ya puede mentalizarse de lo que debe hacer y lo que no debe hacer, de lo que debe decir y de lo que no debe decir. A simple vista, esto puede parecer un simple documento formal, ¿no? Pero para nosotros es un pacto solemne. En él definimos con claridad lo que es el acoso. Detallamos paso a paso cómo denunciarlo ante las autoridades correspondientes y ante, principalmente, y como estamos en una asociación, ante los canales correspondientes.
Y entonces, en base a ello, establecemos sanciones firmes y convincentes para quien lo cometa. Si bien no es un papel archivado, es nuestra brújula ética. Quien intente silenciar a una víctima se encontrará con este reglamento, ¿no? Como escudo de lo que es la justicia. Y bueno, siguiente, Miguel, por favor. Y ya para ir terminando un poco, finalmente entendemos eh, entendemos que el cambio no lo vamos a lograr solos. Si bien es cierto que somos una asociación que ya está ganando terreno poco a poco, también hay algo que es muy bien sabido, que solos no puedes conquistar el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hay más personas que están dispuestas a apoyar, cuando hay más grupos dispuestos a escuchar y a colaborar, entonces las cosas se hacen mucho más fuertes y puedes crecer tanto como persona como a nivel profesional. Entonces, es en este punto que incentivamos lo que son las charlas de sensibilización en alianza con organizaciones hermanas. Un ejemplo reciente y el que me gustaría destacar con mucha honra es de nuestro taller conjunto con Willa, que es Women in Law. Es otra asociación digna de admirar y de respetar. Una asociación que promueve el derecho en las mujeres. Y bueno, el 1 de agosto organizamos un debate y capacitación sobre lo que es el acoso sexual abierta a diversas estudiantes de derecho. Y es así, ¿no? O sea, escuchar experiencias directas, estadísticas, estrategias de Willa, le remueve a uno la conciencia colectiva. Y recordamos entonces una vez más que el acoso no es simplemente un cuento ajeno, no es simplemente una anécdota de una persona y ya está. No debería quedarse así, sino que es parte de nuestra cotidianidad legal. En todos lados, a todos los días y a todas las horas existe y persiste. Y sobre todo, comprendemos también que la transformación exige redes, no esfuerzos aislados. Por favor, Miguel, la siguiente PPT. Bueno, finalmente, y ya para cerrar este tema y dar paso a la ponente, quizás sea un poco de mi idealismo y de ilusión como estudiante de derecho, pero creo firmemente en que cada pequeña acción moldea la cultura. Estos pasos que tomamos, el buzón de confianza, recordatorios de las instancias estatales, la comisión de reglamento interno y las charlas colaborativas, son cimientos, son granitos de arenas que han ido aportando a lo largo del tiempo y que han construido lo que el día de hoy somos. No pretenden erradicar de golpe el machismo. Cuánto me gustaría y cuánto nos gustaría a todos que hubiera un botón en el que tú simplemente presionas y listo. Adiós todo el tema de la violencia contra la mujer. Adiós todo el tema de la violencia sexual, del machismo, etcétera. Pero no, tristemente no es así. Pero aseguramos que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras todas estas cosas ocurren, ¿no? Cada medida empuja un poco esta pared invisible que oprime a las víctimas para convertirlas en argumentos de aliento, de resistencia, de esperanza. Bueno, entonces me dirijo, ya un poco en nivel personal, me dirijo hacia los jóvenes aquí presentes y a los colegas de derecho. No podemos mirar hacia otro lado, o sea, no podemos hacernos de la vista gorda, porque nuestro oficio como futuros abogados es manejar nociones de justicia, pero no debemos dividirnos de la dimensión humana que creo que le da el significado a todo esto. Nacimos si bien con la toga de la ley, la llevamos puesta, como buenas personas que somos, pero también llevemos en el corazón el peso ético de cada caso real, de cada chica que ustedes ven en los periódicos, en las noticias, en la radio, en la televisión. La esperanza no es una debilidad. Yo creo firmemente que es un arma y deberíamos empuñarla con determinación. Y bueno, gracias por su escucha atenta y por abrir corazones a este tema. Espero que este pequeño conversatorio sea solo el inicio de una cadena de acciones que trasciendan estas pantallas. Yo llevo conmigo la firme esperanza de que nuestra generación
de jóvenes sea testigo de un cambio real. Mientras tanto, yo cierro este diálogo y mantengo abierto la puerta de la solidaridad al respeto y al conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Flavio, por tu ponencia y por también compartir lo que hace Jazz Eater. Yo conocí la organización porque recuerdo que ustedes hicieron un evento con una agrupación que es similar, pero que va por un tema más de activismo, que es Red Amber. Y realmente, o sea, quedé encantado con el enfoque que le dieron, porque creo que el tema de la violencia contra la mujer tiene aspectos legales, psicológicos, sociológicos. Y como dices, esto es solo el inicio y por esas razones que nosotros como jóvenes Unidos por la Paz, como red, estamos organizando nuestro tercer encuentro que se hará el 13 de diciembre en San Miguel, en el Centro Recreacional Diego Ferré. Así que también Yaciter va a estar invitada para que pueda, pues, no solo hacer su cherry correspondiente porque se lo merecen, sino que también planteen propuestas porque vendrán autoridades y la idea es ellas, ¿no? Reclamarles y desde la organización civil decirles qué nos molesta, en qué está faltando y cómo podemos articular para solucionar estos problemas. Así que en este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pueden escribirlas o alzar la mano. Tengo una pregunta que me llega por interno al WhatsApp y es tanto para Maggie como para Flavio. Me mencionan que, o sea, ¿cómo ven el contexto peruano a nivel político? Porque bien mencionó Maggie, y acá también me lo están comentando en este comentario, acerca de que hay ciertos proyectos de ley que como que implican un retroceso hacia todo lo que hemos avanzado, ¿no? Por ejemplo, el tema de modificar la educación sexual integral para debilitarla, el tema para eliminar el feminicidio, esa última proyecto de ley que pretendía pues castigar a las mujeres que denuncien, entre comillas, falsamente. Entonces, ¿cómo ven el panorama político, Maggie, Flavio? ¿Puedes comenzar, Maggie? Sí, Miguel, gracias. Bueno, realmente el tema da para hablar un montón. Yo hablo un montón, por eso me excedí un poquito en el tiempo, pero em, en realidad hay una serie de situaciones que no están favoreciendo que se puedan generar espacios diferentes, ¿no? Tendiendo hacia que existan condiciones menos riesgosas para el caso de niñas, niños y adolescentes, sobre todo, ¿no? Porque acá también hay que hablar de los varones pequeños y los adolescentes que también se ven expuestos a violencia, porque la violencia en términos amplios, ¿no? Incluyendo el acoso, el hostigamiento, que se da mucho en las escuelas también, ¿no? Sabemos que se da en las escuelas, pero no funciona, ¿no? Hay el famoso CICEBE, que es un sistema donde uno, si hay una situación particular en una escuela, uno hace la denuncia virtual, supuestamente no es anónimo, pero no tiene la celeridad del caso que se necesita, ¿no? Hay otras situaciones donde simplemente no se hace la denuncia. Pero a través de tantos años que yo vengo trabajando desde el tema de derechos sexuales y reproductivos, desde el año 94, 95 más o menos, en el año 2008 se generaron los lineamientos de la educación sexual integral a nivel de piloto, ¿no? El proyecto piloto en 8 regiones, pero no prosperó porque lamentablemente en las instituciones del Estado perdura gente, hay todavía más gente conservadora, no tanto así que quitaron, por ejemplo, este curso, o sea, quitaron el curso de educación sexual integral, pero desactivaron la dirección de tutoría, que era lo de DITOE, ¿no? Entonces, desde esa instancia de Ministerio de Educación era donde se iban a generar espacios educativos para ir generando cambios a nivel en la escuela con los alumnos. Pero eso no prosperó, ¿no? Tenemos todo el tema de, por ejemplo, de negar ahora el acceso a las menores de edad que son violentadas y violadas, ¿no? Quitarles, perdón un ratito que tengo acá a mi gato que me está destrozo, sí. Que está impidiendo que una niña menor de edad que haya sido violada pueda tener acceso al aborto terapéutico, ¿no?
Después hay todo un tema desde el Ministerio de Salud también, el kit de asistencia frente a la violencia sexual, o sea, si una mujer ha sido violada, puede ir y pedir el kit de emergencia en cualquier establecimiento de salud, pero la gente no se informa, por un lado, pero por otro lado tenemos muchos profesionales de salud conservadores, con ideas personales, ¿no? Muy, muy tradicionales, que interfieren en el proceso en que van a dar una orientación y una atención imparcial. Entonces, están sesgando la atención y están negando el acceso. Y eso yo lo vengo viendo hace muchos años. Yo he trabajado mucho el tema de salud sexual y reproductiva antes de otros temas, ¿no? Entonces, en el plano político no hay una clara intención, no hay una orientación. eh, yo trabajo mucho con población, ¿no?, de diversidad sexual. Hay muchos vacíos todavía, ¿no?, en la norma. Se está haciendo una modificatoria de la ley, por ejemplo, de VIH, ¿no? Hay una norma así para el tema de las personas, mujeres trans, no para hombres trans, porque eso todavía no, es un concepto que todavía la gente no termina de entenderlo, pero lo que voy es que todas esta desprotección a nivel legal genera situaciones también de violencia, ¿no? Expone a la violencia. Y por otro lado, tenemos, no hay sanciones ejemplares, ¿no? Como comentaba Alejandro, han habido mucha gente desaparecida. El otro día he leído que habían 12.000 personas en total desaparecidas, ¿no? Tenemos todo el fenómeno de la trata de personas, chicas que desaparecen por días, como esta chica que apareció en Ecuador, iba, ¿no?, vagando por la calle y todo, que la habían drogado, la habían violado y la habían dejado, era peruana, pero habían dejado, habían hecho pasar por la frontera, ¿no? Porque las fronteras son unas coladeras en realidad. Yo he pasado por las fronteras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo que nosotros estamos teniendo es una situación donde no hay, y la gente se hace la vista gorda también, como se dice, ¿no? Entonces esta chica se la habían llevado y la han encontrado, ya las autoridades la iban a regresar, ya debe haber regresado, pero las usan pues para, no solamente para violarlas o violentarlas sexualmente, sino que graban, hay toda una red de pornografía, ¿no? En el mercado negro, como se llamamos acá, y dentro de ese mercado negro lo que nosotros tenemos es que usan a las chicas menores de edad también, ¿no? Y eso creo que más de uno ha visto, ¿no? O se las llevan a zonas donde hacen trabajo de explotación sexual. Entonces, dentro de todo este proceso, no hay una posición política clara, hay mucha gente conservadora a puertas de las elecciones del próximo año. Yo no veo con claridad realmente alguna propuesta concreta que pretenda abordar el tema de la violencia. El Estado tiene, como les decía, el programa de violencia sexual, del programa Aurora, pero es un programa asistencial, o sea, cuando ya a la mujer le pegaron, cuando ya hay un caso extremo, ¿no? Pero no hay un programa de prevención. Dicen que hacen prevención, pero no tienen el personal y si van a un colegio y hacen una charla, ¿no? Yo eso lo he conversado con la gente del SEM y hay una desidia. El otro día hablaba con una amiga que trabaja en el Ministerio de la Mujer y me comentaba de una situación en que ella ve que la cosa no prospera, la gente va para la foto, hacen eventos solamente para salir, para figurar, pero en la práctica no se traduce en cambios y en un servicio adecuado, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿y qué hace mi amiga trabajando ahí? Porque yo no podría trabajar en un lugar donde yo veo que no hay, no estos, pero políticamente está así funcionando el país y no va a haber mayor cambio, ¿no? Porque desde la policía vemos cómo piensan los policías. Una vez un policía, me acuerdo con un estudio que 20 hice, segundos, Maggie. sí, en una provincia de Majes, o un distrito pequeño, me dijo, ¿qué tanto feminicidio? ¿Acaso han escuchado hablar ustedes del masculinicidio? Eso solamente es un asesinato y nada más. Entonces yo me quedé callada, pero con comisarios así no prosperan pues las denuncias. Y por eso siguen los casos que vemos, ¿no? Gracias. Igual, misma pregunta, Flavio. Sí, sí, doctora Maggie, sí, le estaba escuchando atentamente y se me hace bastante eco lo último que estaba diciendo usted acerca del comentario que le hicieron recientemente, pues no, cómo se minimiza en estos actos, porque uno escucha feminicidio y después toma otra palabra como masculinicidio, entonces, ¿en dónde estamos parados? No lo sé, o sea.
es una connotación bastante dolorosa, si se lo puede ver de esa manera, al menos así es como yo lo percibo. Pero bueno, la misma pregunta respondiéndolas, yo creo que en el contexto político peruano, en lo que respecta a este tema que estamos hablando contra la violencia contra la mujer, se está atravesando por un momento bastante delicado, y más que delicado, peligroso, bastante mordaz, porque no se tratan únicamente de proyectos de ley vacíos, aislados, sino de un clima cultural y político bastante lerdo que da a retroceso a todo lo avanzado, le resta la importancia que se le ha dado con los últimos años, especialmente las últimas 2 décadas. Y bueno, esto en mi opinión revela pues una cierta miopía histórica y una profunda desconexión con lo que es la realidad social. Por ejemplo, tomemos el caso del proyecto que buscaba eliminar el feminicidio como figura penal. Lo estaban comentando en su momento también. Eh, bueno, eso a todas luces es un retroceso, pues no hay que ser un poco, no hay que entender tanto de derecho para darse cuenta de que en efecto es una barbaridad. O sea, ¿cómo, cómo vas a eliminar el que maten a una mujer como un delito? O sea, es un disparate, pero de lo peor, ¿no? No porque la ley actual sea perfecta, ni mucho menos. Yo en lo personal considero que no hay justicia en el Perú, que en nuestro país lamentablemente la justicia es equivalente a prender la televisión y poner el canal de la farándula. A mí sí me ha hecho bastante habitual eso, o sea, prender la televisión, ir al tema de política y reírme, básicamente, como si estuviera viendo, no sé, esto es guerra o estas cosas de programa que no estoy analizando. Entonces, vuelvo al tema, no es porque la ley sea perfecta, sino porque borrar el término feminicidio del diccionario jurídico significa invisibilizar una realidad bastante dolorosa para muchas mujeres. O sea, llamar simplemente a eso asesinato de pareja es diluir el sentido de la violencia de género, es negarle nombre a una herida que tiene que tenerlo, que costó años reconocer. Estamos en pleno siglo XXI, en este año en donde recién y a buena honra se le está dando bastante notoriedad a estos temas. En el derecho penal, yo quiero comentar algo de esto. El lenguaje no es neutro porque los tipos penales nombran aquello que la sociedad decide visibilizar. Y entonces, ¿qué pasa si quitamos el término? Entonces debilitamos, por ende, la lucha, banalizamos toda la especificidad de este crimen que tanto tiempo le ha costado a las muchas mujeres poner ah, al pie del cañón. Bueno, hay otro proyecto también, un poquito ya voy a ir acelerando el paso. Hay un proyecto de ley también que está, bueno, me parece que pretendía sancionar a los que querían denunciar falsamente. Sí, claro, a las mujeres que denuncian falsamente, entre comillas, falsamente, pues no, claro, claro está. Bueno, de igual manera me parece bastante problemático, porque nadie defiende la mentira, pero tampoco podemos legislar la sospecha, desde la sospecha permanente hacia las víctimas. O sea, si ya hoy, con el marco actual, apenas 2 de cada 10 mujeres violentadas se atreven a denunciar porque tienen miedo de denunciar, entonces, ¿qué ocurriría si sienten que además podrían ser procesadas y encarceladas? Si es que algún efectivo policial o algún técnico policial interpreta que su denuncia es falsa. O sea, entonces ya no está el tema simplemente de que yo tengo miedo de ir a denunciar, sino que además tengo que sumarle el miedo de que no solamente no voy a únicamente a no denunciar, sino que también me van a meter preso. Entonces es una barbaridad. Lo que se generaría es un efecto intimidatorio devastador. O sea, el silencio como norma, la impunidad como regla. Y bueno, todo ello bajo una apariencia perfecta de orden, de estabilidad, de rigor procesal. Desde mi perspectiva, en lo poco o nada 20 que sé, segundos. lo que está en juego aquí no es un tecnicismo jurídico, sino un dilema ético. Entonces, ¿de qué lado quiere estar el Estado? ¿Del lado de quienes buscan justicia o del lado de quienes prefieren protegerse de supuestas denuncias falsas, entre comillas, denuncias falsas, a costa de dejar desprotegidas a miles de mujeres reales que sufren de carne y hueso, que hoy viven con miedo? Bueno, me preocupa que detrás de estos proyectos exista consciente o inconscientemente personas que quieran aprobarlos, una narrativa política que minimiza la violencia machista,
que la presenta como un invento simplemente, como un exceso del feminismo, como una exageración, o peor aún, como un tema secundario. Eso es lo que tengo que acotar al tema, Miguel. Y gracias, Gracias. Alejandro. Flavio, vamos a mencionar, vamos a comentar lo que dice la gente. Miller Vilches, sí o sí estos temas se debe dar en los colegios, violencia sexual. Segunda, Isidora Aro, las comisarías no hacen caso, te dan mucha burocracia. Adelante, Elías, con tu pregunta, ¿a quién se la diriges? Una yata, Quisquelicuata, Tita Yapu. Muy buenas noches con todos. Soy Elías Pilco y les habla del departamento de Ucayali. Ahora, con lo que escuché, vamos a decirlo así, de la ponencia uno, violencia a la mujer, y la ponencia 2, violencia contra la mujer, solo vi estadísticas y endioseamiento a una preocupación más grande. No son realistas y poco están brindando. Ahora, para los dos, les tiro la pelota de la pregunta. Con todo lo expuesto como ponente, ¿cuáles son las soluciones para esta situación de lo que usted mismo expuso? Porque ninguno de los dos les visto una solución de manera pluricultural e intercultural, de manera social. Todo lo vieron centralismo y, cómo no, también no lo vieron de una manera descentralizada. Se basaron en estadísticas que ustedes mismos están acatando de Ministerio de la Mujer. Y le comento que sí hay soluciones de Ministerio de la Mujer, porque yo participo en esos programas, que es Hombres por la Igualdad, del programa Guarmiñá. Y aquí hay estos programas que brindan soluciones. No es que no brindan y no es que no acogen. Y sí hay temas jurídicos que se aportan, porque poner específicamente uno, como violencia, feminicidio, no aporta y no acapa. Sería lo que es justo y lo que dice en la RAE. Muchas gracias. Ok, bueno, ¿quién desea responder? Bueno, tengo que recalcar que en Jóvenes Unidos por la Paz abrimos el espacio para diferentes posturas y creo que es necesario este choque, porque de aquí se pueden sacar siempre cosas, o sea, verdades más verdaderas. Adelante, Maggie o Flavio, quien desea responder. Sí, Miguel, yo puedo empezar. Es verdad lo que comentas, Elías, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos que basarnos en las estadísticas nacionales, que mal que bien es lo que tenemos de datos que se han trabajado de manera sistemática, con fiabilidad, y esos son los datos que salen. Obviamente que los cambios a nivel de las regiones, nosotros no hemos presentado datos específicos, pero si uno quiere puede ir a buscar en los observatorios específicos de cada región, que a veces lo tienen los mismos gobiernos regionales, y ahí sí hay data específica para cada uno, ¿no? Nosotros trabajamos siempre en base para efectos de esta presentación con la información general, ¿no? Y difícilmente en un espacio como este uno va a buscar soluciones. Es verdad que es complejo el tema de la violencia porque en base a lo que yo pude presentarles, hacemos referencia a procesos de formación y de socialización que se inician mucho antes de que la persona ha nacido, ¿no? Entonces ya se van estableciendo condicionamientos que lo que requieren son cambios a nivel de un trabajo más intersectorial que no existe y tampoco veo que lo va a existir, ¿no? El programa que tú mencionas, es verdad, hay para hombres que han sido violentos, ¿no? Personas que han sido agresores y después han entrado a los programas, ¿no? De Guamiñán, pero la verdad que es un programa muy, muy mínimo, no es significativo a nivel nacional y todavía no se ha validado ningún impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad los agresores eh, en sus diferentes manifestaciones siguen conviviendo en las familias, ¿no? Y siguen generando la violencia que nosotros las estadísticas no necesariamente muestran la realidad en total, ¿no? O sea, a nivel global. Hay un problema total de desconocimiento en la población de dónde ir, ¿no? Para hacer sus denuncias. Una vez estuve en Majes en un trabajo con un grupo de productoras ¿no? de productos agroindustriales y no sabían del SEM, no sabía qué era el SEM, y el SEM estaba a 5 cuadras nomás del local de ellas, no habían escuchado de la línea 100, ¿no? Entonces no hay acceso a información de manera oportuna y por otro lado, lo primero que se les ocurre y sale en las estadísticas de la ENDES anterior,
la última, ¿a dónde van? Van a la comisaría, donde lamentablemente no están las personas preparadas para atender este tipo de casos. Entonces, los servicios del programa Aurora, que el SEM es el más representativo, por decirlo de alguna manera, no necesariamente está con presencia en todos los distritos y comunidades, pero solamente son orientadores, ¿no? Y pueden darle una orientación legal, psicológica, pero realmente con los procesos, ¿no? 20 Legales, segundos, Maggie. van a la fiscalía, ¿no? Y tienen que pasar un proceso ya a otro nivel. Y lamentablemente ahí es donde se dan los inconvenientes porque es un proceso tedioso, se revictimiza a la persona y al final de cuentas ni siquiera saben dónde poder acudir. Y en las comisarías empiezan a dar los primeros, eh, ¿cómo se podría decir? Se dan las primeras eh, acercamientos y las primeras discriminación a las personas. ¿Cuál es mi solución? Que estoy leyendo un ratito, Miguel, dame unos 30 Ok. segundos para responder a Elías. ¿Cuál es la solución? La solución no está en manos de nosotros, ¿no? La solución está en poder nosotros tener la capacidad primero de entender en qué consiste la violencia, cuál es la magnitud, ¿no? Qué factores intervienen y desde nuestra posición, qué cosas se puede hacer, ¿no? En el caso de las organizaciones de jóvenes, como los que hay varios acá, yo creo que un tema importante, por ejemplo, es por poder empezar a eh, difundir todo lo que son los factores de riesgo, ¿no? Para que las personas, tanto hombres como mujeres, puedan identificar qué factores de riesgo están presentándose, porque a veces ni saben que están en situaciones de violencia, porque se ha aceptado como algo normal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay que informarse un poco más, ¿no? De todos los programas que existen, de las deficiencias que tienen y de los datos actualizados que son lamentablemente por lo que todos nos tenemos que regir para tomar decisiones en estudios, en investigaciones, ¿no? Es la data que tenemos, lamentablemente. Gracias. Adelante, Flavio. Sí, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la observación que se ha dado. Y bueno, si en algún momento mi exposición pareció incompleta, pido las disculpas del caso correspondiente, porque en ningún caso fue mi intención restar seriedad a un tema tan urgente. Entiendo perfectamente a veces que cuando hablamos de cifras tan urgentes y tan preocupantes, las emociones pueden estar a flor de piel, y eso es bastante comprensible, pero bueno es lo que hay, ¿no? Pero ya volviendo un poco al tema que se está hablando en un principio, pues, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos hacer es reconocer que el Perú todavía está en una situación bastante delicada, bastante débil, frágil. Es cierto que el Ministerio de la Mujer, pues, ha reportado hace poco una disminución, me parece, del 17% en los casos con características de feminicidio durante el primer semestre de este año 2025. Y uno dice, pues, o sea, qué buena noticia, ¿no? O sea, han bajado la tasa de mortalidad por las mujeres. Pero la verdad es que eso no significa que el problema esté resuelto. ¿Por qué? Porque todavía faltan el otro lado de la moneda. Todavía faltan esas otras mujeres que siguen siendo víctimas de feminicidio, de violencia contra la mujer y violencia hacia la mujer. De hecho, al contrario, la Defensoría del Pueblo lo que hace es que muestra un aumento del 11% de feminicidios. ¿Y cómo no? Porque la Defensoría siempre está en todos lados. La Defensoría siempre es la que realmente, yo creo, yo desde una posición, digamos, un poco personal, yo creo que la Defensoría también dice cosas que nuestras instituciones y entes públicos deberían, pero no lo hacen. Y bueno, o sea, es decir, que lo que tenemos es una realidad volátil y que diría, como dice la doctora, que se exija información al tema, bastante constancia y no simplemente complacencia. Y respecto al tema de Guamiñán que ha mencionado usted, este panorama, ¿no? Son absolutamente indispensables, me parece, porque a veces se pierde de lado que, o sea, a veces se piensa que es simplemente un cambio de nombre, pero no es así, porque Warmiñán articula los centros de emergencia de la mujer, la línea 100, los refugios temporales, toda una estrategia de atención que miles de mujeres usan día a día, a diario, todos los días. Y bueno, si desmontamos eso, ¿qué nos queda? O sea, no estamos tocando una burocracia, estamos golpeando directamente lo que es a las mujeres que dependen de estos servicios para sobrevivir. Para que vea, o sea, para que se pueda ver la magnitud de esto.
Véase, solo entre enero y abril he estado investigando un poco sobre esto y es que Warmingham registra 58 feminicidios, me parece. Y si estoy incorrecto con los números, disculpen la cifra. Eh, pero eso es lo que una mujer asesinada cada 2 días en el Perú, pues, ¿no? O sea, entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hablar de retroceder? Retroceder en políticas cuando cada 2 días una familia queda destrozada, por ejemplo. Bueno, y ya para un tanto terminar esta respuesta que espero estar brindándole, o sea, Sí, diría que Guaminyan no se limita únicamente a atender emergencias, porque también, como usted lo menciona, construye futuro bastante. Ha capacitado a cientos de integrantes de la Marina en prevención, crea empoderamiento 20 digital para segundos. jóvenes, y está bien, y el acompañamiento, y ha acompañado a más de 1.000 mujeres en procesos de autonomía económica, vulnerabilidad psicológica, etcétera. O sea, eso no es retórica, me dejo entender, eso es impacto concreto. Por eso lo digo con toda franqueza que o sea, el principal tema, y diría que la resolución a esto no cabe únicamente, como lo dice la ponente, en nosotros, sino que haya un colectivo global y diría un colectivo de toda nuestra población que esté al tanto de estos programas, que esté al tanto de que cuando el Congreso lanza ciertos proyectos que buscan debilitar estas instituciones, que no se traten únicamente de tecnicismos ni de reformas administrativas, sino que lo que está en juego es la vida y la dignidad de miles de mujeres peruanas. Y frente a eso diría que cualquier retroceso simplemente es inaceptable. Esa es mi postura frente al caso. Ok, leemos los comentarios. Ángelo Franco Vázquez dice, es importante visibilizar posible y denunciar en casos de violencia, no solo en la comisaría. Adelante, Niurka, con tu pregunta. Aunque creo que también la dejaste en el chat. A ver, la voy a leer, porque creo que va en la mano con la pregunta que hace Ángelo. Niurka comenta, ¿qué condiciones, ya sean sociales, económicas o familiares, permiten que la violencia contra la mujer se produzca con mayor facilidad y sea difícil detectarlo? Por otra parte, Ángelo pregunta, doctora, si bien está complicada la situación respecto a la violencia contra la mujer, ¿no hay puntos positivos en la erradicación de la violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar? Maggie, adelante. Sí, mira, un poco dando la respuesta. Mira, el problema acá es más complejo de lo que pensamos, ¿no? Mientras la mujer no logre autonomía económica y tenga que depender de la pareja, se va a seguir exponiendo muchas veces a situaciones de violencia, ¿no? Eh, Porque dicen, ¿cómo lo voy a dejar si después con qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿No? A pesar de que la mujer esté siendo en situación de violencia. Entonces, yo creo que hay que trabajar programas de empoderamiento a las mujeres, ¿no? Para que se puedan tener opciones de desarrollo diferentes a las que tiene actualmente. Y en cuanto al tema que decían de las denuncias, hay diferentes canales de denuncias, ¿no? Em, el problema es que hay personas que, inclusive los fiscales, ¿no? De los diferentes tipos de fiscalías, no están sensibilizados adecuadamente y no están preparados para atender estos tipos de casos desde una mirada de derechos, desde una mirada de búsqueda de soluciones, sino que lo trabajan más como un trámite, ¿no? Regular. Obviamente que hay muy buenos funcionarios, eso no se puede negar, ¿no? Pero la generalidad es esa, ¿no? Entonces siguen revictimizando a la persona, va la mujer a una comisaría, le hacen la pregunta, va a la fiscalía, le vuelven a hacer la pregunta. En el SEM se les ocurrió brillantemente, porque estuve haciendo un curso sobre violencia para la gente del Grupo Aurora a nivel nacional, y me salieron contando que en las comisarías donde hay SEM, como a veces no les da más que un espacio chiquitito y trabaja la psicóloga, la trabajadora social y el abogado, para no revictimizar, entre comillas, a la mujer, se les ocurrió la brillante idea de hacer la entrevista conjunta, ¿no? Entonces se abre la psicóloga y el abogado y la asistente social están escuchando a ver qué puntos de lo que va diciendo la mujer corresponden a su área de trabajo, de influencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, mientras se siga programando de esa manera, ¿no? Desde la mirada
de- del servicio y no desde la mirada de perspectiva de la usuaria del servicio, vamos a estar con estas situaciones donde la mujer no solamente tiene miedo, no conoce y simplemente pierde credibilidad a las instituciones. Entonces, y hay mucho subregistro. Yo estoy muy segura que hay más casos de feminicidios de los que nosotros nos enteramos, porque hay lugares donde no llegan la información, hay lugares donde no tienen la manera de hacer las denuncias y simplemente la mujer murió y murió y la dejaron ahí, ¿no? Yo hace mucho tiempo en un estudio me acuerdo que me encontré con una mujer que estaba en una situación ya al borde, no de colapso, como se dice, en un grupo focal, y me dijo, mire señorita, si él no me mata, yo lo voy a matar. ¿No? Entonces, más o menos es para que entiendan a qué nivel llega la mujer cuando está en una situación donde no encuentra, y ya había pasado por el SEM, ya había pasado por la Defensoría del Pueblo, ya había pasado por la comisaría, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad como personas desde el punto en el que estamos, ¿no? De ver qué cosa está pasando y qué cosa podemos hacer aunque sea empezar desde de menos a más, ¿no? Porque buscar políticas eficientes, eso demandará pues que pasen cuantos gobiernos más, ¿no? Y con las perspectivas políticas que tenemos para el 2026, la verdad es que no auguro muy buenos cambios, ¿no? En favor de las mujeres. Ok. Gracias. Quiero leer una parte del comentario de Alejandro Vázquez. Dice, por ejemplo, en el otorgamiento de medidas de protección para víctimas de violencia. Muchas veces he escuchado esto, Flavio, de compañeros de derecho o de amigos de derecho que dicen que la ley muchas veces no se aplica. O sea, está el marco legal, pero la aplicación pasa a ser un solo a la bandera. Entonces, ¿cómo ves Eh, ese punto? sí, antes que nada me gustaría responder la otra pregunta que me acaban de hacer en el chat. ¿Podría subir y leerla, por favor? Me parece que era sobre la solución para erradicar este tema en el Perú, pues, ¿no? ¿Cuál sería la solución concreta para reducir estos casos de violencia contra la mujer? De Yo mi... creo que, Ujú. sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo, en mi calidad de estudiante, creo que la solución no pasa por inventar nada nuevo, sino por fortalecer lo que ya tenemos y funciona. O sea, lo que ya tenemos y lo que está funcionando. Primero, hay que ampliar los centros de emergencia de mujer, porque donde existen más mujeres, porque mientras más existan, más mujeres se van a atrever a denunciar y recibir ayuda real, pues, ¿no? Lo segundo sería proteger, yo creo, y darle más presupuesto a estos programas como el programa Aurora, el programa Guarmiñán, que maneja la línea 100, refugios, acompañamiento psicológico legal, porque este programa, aunque no lo parezca, salva vidas todos los días, ¿no? Y bueno, tercero, y lo más importante yo diría, es que necesitamos políticas fuertes basadas en evidencia, con estudios serios que nos digan qué funciona en cada región del país, no simplemente centralizado únicamente en Lima, porque el feminicidio no ocurre únicamente en Lima, sino que abarca todo el país, tanto sierra, costa y selva, porque no es lo mismo Lima, nuevamente, que la costa, la sierra o la selva. Y en cuarto lugar, hay que descentralizar la atención con un enfoque intercultural, porque muchas mujeres quechua o hablantes no denuncian porque no encuentran quien las atienda o quien respete su cultura. Y ya por último, para terminar esta pregunta, diría que deberíamos apoyar a las redes comunitarias de mujeres que ya vienen liderando cambios desde abajo y que con el respaldo del Estado, yo estoy más que seguro que pueden transformar barrios enteros. Eso es mi respuesta al caso. Y respecto a la otra pregunta, ¿podrías decírmela de nuevo, por favor? Ah, ya, más que todo era un comentario de Alejandro, de Ángelo, que comentaba que a veces está la ley pero no se aplica. Entonces, claro, uno dice, no, es que el programa no funciona, es que ni siquiera se aplica. Yo creo que por ahí va el punto, ¿no? Ángel, adelante. A ver, ¿se me escucha? Sí. Correcto, se te escucha. Ah, bueno, sí. Bueno, mm, solo sumando, para luego plantear mi pregunta, solo sumando un alcance. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en las entidades especializadas en delitos de violencia. Yo he resuelto sentencias en este sentido. Mm, un alcance, suma este tema del ámbito social, carácter legal, es que el gran problema que yo veo es que muchos de los casos a nivel de la imputación, a nivel de la atribución frente a una persona insuficiente. En el sentido de que, por ejemplo, los centros de emergencia de mujer deberían de abocarse a los casos
donde realmente se requiere que la imputación o la acusación se pueda mantener. Lamentablemente, no digo que todos los defensores públicos o los ámbitos de asesoría legal sean iguales, pero me he dado con la sorpresa de que muchos de los recursos de derivación de actuados que se presentan a nivel de un proceso, a nivel de un archivo de una investigación, se dan de manera errónea, porque desconocen completamente cómo funciona el tipo penal o no saben cómo sustentar realmente un recurso de elevación de actuados. Que si no saben cómo sustentar un recurso de elevación de actuados, un fiscal, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. Amplía la investigación, bacán, amplía la investigación, pero ¿qué investigas? ¿Cuál sería el hecho concreto? Tú vas a analizar directamente para proceder con la acusación. Entonces, la figura del feminicidio, el delito de agresiones o el delito de agresiones que es el más concurrente, que reúne más del 70% de denuncias. Tú indicas que la mujer presenta lesiones físicas y psicológicas, cuando tú vas a presentar, por ejemplo, el famoso REA, o recurso de queja con la ley orgánica del Ministerio Público, pues sepa entonces cuáles serán los contextos sobre los cuales ocurren esa violencia o los aparentes contextos determinantes, o un medio de prueba adicional. Eso es lo necesario para complementar una buena imputación. Los problemas, ¿por qué existen? Bien porque el Ministerio Público carece, lamentablemente, de presupuestos necesarios para la existencia, por ejemplo, recursos que permitan la recopilación de los medios probatorios, permitan sustentar esa imputación. Me refiero, por ejemplo, a veces para que una mujer pueda brindar su declaración tiene que esperar días Ángel, la pregunta. a que, sí, solo para empezar a cerrar, que pueda pasar por el Instituto de Medicina Legal días también. Entonces, mi pregunta es, nosotros podemos sumar más recursos presupuestales, como queramos. El punto es que cuantos más programas se creen, más presupuesto existe. Entonces, un consulto. ¿Es necesario seguir manteniendo determinados programas, incluso determinadas instituciones? ¿O sería mucho mejor que existan instituciones más especializadas y que el presupuesto se designe conforme lo que se requiere y se necesita? Como con el fin de asegurar que estos casos realmente se pueden investigar como tienen que investigarse. Es decir, para gestionar mejor, tenemos más programas o los especializamos. Dicho sea el caso, ¿mantenemos ciertas instituciones o es necesario también sumar y complementar que ciertas instituciones tengan que funcionar, o que funcionen mucho mejor? Esa sería básicamente mi pregunta. Adelante, Maggie. Sí, yo quería puntualizar algo. En los SEM no se hacen las denuncias, ¿ya? Los SEM, la persona va y busca orientación, busca apoyo emocional. Hay abogados que pueden ayudarlas para que vayan a hacer la denuncia a la instancia correspondiente, pero no, ahí no se hace la denuncia. Eso por un lado. Y por otro lado, este, hay toda una serie de temor no hacia los servicios, ¿no? Sino hacia las represalias que puede tomar la pareja si se entera que está yendo a averiguar, ¿no? O a comentar lo que está pasando en la privacidad de la familia, por decirlo de alguna manera. Entonces son muchos factores, no es tan simple. O sea, no se soluciona poniendo más instituciones o menos instituciones, ni abriendo más. Yo creo que hay que optimizar y mejorar el personal que se tiene, ¿no? La policía, la gente confía mucho en la policía, es el primer referente. Tú preguntas en los grupos focales o en las entrevistas, ¿dónde iría a hacer una denuncia? Lo primero que te dicen es la comisaría. El SEMI, los diferentes estamentos que son vinculados al Ministerio de la Mujer no llegan ni al 2%, ¿ya? Entonces, ¿dónde es que está yendo la mayoría de gente? A la comisaría. Entonces, hay que trabajar en base a esa información. Esos datos que salen en encuestas nos están diciendo algo. Y en base a eso es que uno tiene que trabajar en función de la evidencia y tomar decisiones en base a ello. Entonces, ¿qué cosa hacer? Trabajar más con la gente de las comisarías, entrenarlos mejor. No que llegan y hay comisarios que le dicen, "Me sabes que mejor anda a tu casa, pero piénsalo bien porque seguro mañana vas a venir a querer retirar la denuncia y a mí me complicas más el tema administrativo". Así funciona. No digo que todos, porque hay unos que son muy buenos, pero no todos son así, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque responden a toda una cultura
machista. Y acá, ¿qué cosa tenemos que hacer ya si queremos llegar a soluciones mucho más consistentes en el tiempo? Hay que trabajar desde los procesos de formación y no solamente con la policía, sino también con los abogados, con los que van a ser fiscales, con las personas que van a atender en los diferentes servicios. Eso es lo que se tiene que hacer. Porque la gente ya formada es difícil de cambiar las concepciones y las valoraciones. Entonces, si queremos hacer realmente una reforma, yo creo que hay que hacer un trabajo desde otros estamentos y desde otros niveles. Pero con lo que hay que optimizar. ¿Y qué cosa hay que hacer? Mejorar la atención. ¿Cómo? Preparando mejor al personal, dándole más recursos, dándole más herramientas, articulando mejor y que la gente sepa dónde es que tiene que ir, porque la famosa ruta de atención no funciona, pues no hay articulación entre una institución y otra. ¿No? Entonces ese es un gran problema. Por eso yo una vez un fiscal me dijo, también alguien que comentó que la ley no favorece a la mujer, me dijo que era verdad, pues la ley favorece al agresor. O sea, la mujer tiene que sacarla, llevarla al refugio, ¿no? A la organización de refugio. Cuando en realidad debería ser el hombre el que se vaya y la mujer quedarse en la casa. Entonces la mujer tiene que ir con sus hijos a la casa de refugio donde hay, ¿no? Porque no siempre hay, sobre todo en las zonas rurales hay un espacio para ello. El tema es muy complejo realmente. Tema es muy complejo, pero desde nuestra posición, bueno, ustedes como jóvenes, yo no me incluía como joven hace rato, pero ustedes como jóvenes tienen mayores posibilidades de poder ir sensibilizando a través de pares, primero a identificar la violencia, más que pensar en cómo hacer la parte asistencial, que siempre uno se enfoca en eso, cómo hacemos, dónde denuncian, quién la atiende, cómo la curan, qué la revisan, hay que evitar que llegue a eso. Entonces acá tenemos que trabajar más la prevención. Ahí es donde está la falla total. No hay prevención. Por más que el ministerio diga que no hacen prevención, o sea, el trabajo es puramente asistencial, cuando ya la mujer está en situación de límite, ¿no? Entonces, bueno, eso es mi recomendación. Y para los jóvenes hay tantas estrategias que se pueden trabajar, ¿no? Para hacer un efecto multiplicador y ir sensibilizando a otros más, a otras más, para que también estén preparados de cómo hay situaciones en las que se exponen en riesgo, qué riesgos estar, cuáles son las famosas red flags que ahora hablan de los chicos, dónde están esas señales de alerta para que puedan saber identificar entre ellos mismos y poder ir haciendo una red de recomendaciones entre los mismos jóvenes, en los colegios, en las universidades, en los institutos, en donde puedan estar. Ese es un trabajo de ir evitando que se den más casos. Y si hay algún caso, que se sepa ya dónde hacer, porque ya trabajar al otro nivel, eso ya escapa al trabajo de organizaciones como las de ustedes, como jóvenes. Nuestro trabajo está más a nivel de orientación, de sensibilizar, de difundir, que sepan detectar las señales de alarma. Eso es lo que hay que trabajar, ¿ya? Y el empoderamiento de las mujeres y la autonomía económica, Ok, emprendimientos, todas esas cosas. gracias Maggie. ¿Ya? ¿Algo que añadir, Gracias. Alejandro, para pasar a la fase de conclusiones? Sí, justamente respecto a eso, yo diría que en el Perú la violencia contra la mujer no es uniforme, porque lo que ocurre en Lima no es lo mismo que ocurre en la sierra ni en la selva, porque lo que ocurre con una mujer en San Isidro no es lo mismo que le ocurre a una mujer allá en Inca, o una mujer emigrante, por ejemplo, veas en Trujillo, ¿no? O sea, si centralizamos todo en una sola entidad, diría que corremos el riesgo de dejar a muchas mujeres sin atención. Y es bastante lamentable, de hecho, el caso que se ha mencionado hace un momento, me parece Ángel, sobre el tema de la fiscalía y todo lo que conlleva. Porque sí, da lástima que una mujer vaya a denunciar que ha sufrido agresión sexual, vean su caso, lo manden a archivo, veas el archivo preliminar y listo, ya se consiente y se muere ese caso. O sea, eso no puede ser así. O sea, lo que yo creo necesario, diría, es formalizar lo que ya tenemos, pero con tres claves. Primero sería descentralizar, porque los CEN, en zonas rurales e indígenas son esenciales, muy esenciales. Segundo, diría que evaluar bastante con evidencia, porque no sirve tener programas sin medir lo que son resultados, tasas. Y bueno, por último, ya para ir terminando esto ya de la más forma brevedad posible, yo diría que articular mejor para evitar lo que es la duplicidad y que la víctima sepa exactamente a dónde acudir y no esté perdida simplemente, o que ya que no, tal institución no me apoya o no, tal institución simplemente ha derivado mi caso o ha matado mi caso y listo. Se me hace bastante también algo lamentable, pero eso es lo que puedo decirte al respecto.
Ok, gracias. Me quedo con ese comentario de Elías. El detalle es mejorar estos programas que ya existen y apoyar en su difusión. Como dice Ángelo, Roma no se construyó en un día. Marusia, ¿quiere decir algo? Bueno, Sí, bueno, yo quiero agradecerles, me parece muy importante tener estos espacios de reflexión, de análisis. Como dicen, es complejo el tema, pero si no lo abordamos, si no lo tocamos, nunca vamos a poder encontrar también caminos para ir construyendo estos cambios. Como ustedes también lo han dicho, no, no es un proceso corto, es un proceso largo y hay que trabajar desde varias dimensiones. Es por eso que también los convocamos porque cada uno tiene una experiencia, una mirada y yo creo que todo eso se puede articular. Y la idea del encuentro y de la reunión presencial es justamente eso, cómo cada uno desde su experiencia, sus aportes, podemos construir cosas conjuntas para poder incidir en diversas formas de trabajo para disminuir las diversas formas de violencia que hay específicamente contra la mujer. Yo creo que ustedes como jóvenes tienen mucho camino y muchas posibilidades de poder cambiar esta situación. Entonces, convocamos esa fuerza, esa energía y convocamos ese compromiso que también tienen ustedes. Muchas gracias y en nuestra siguiente reunión es este jueves y donde vamos a trabajar temas de juventud, democracia y participación. Los estamos esperando. Gracias. gracias Maggie, Miguel. gracias Flavio. Sí, A ustedes, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, Maggie y Flavio, de verdad, muy, muy oportuno. Gracias. ok, entonces nos vemos este jueves, como dijo Marusia, para tocar el último eje temático que es juventud y democracia. Igual, gracias por sus preguntas, gracias por esa pequeña tertulia, por así decirlo. Creo que siempre es necesario, ¿no? Y para casos más específicos, vamos a lanzar los webinars, ¿no? En este caso, Vanessa no puede estar por de nuevo problemas técnicos, pero ya abordaremos ese aspecto legal en un webinar específico y que también va a estar en nuestra red social YouTube. Así que síganos en YouTube porque ya hemos subido el primer conversatorio y hoy vamos a subir este. Gracias, Bueno, chicos. Gracias. gracias. Gracias, A ustedes, gracias. gracias, Buenas gracias, Bye. noches. gracias a A ustedes. todos y a todas.